Leyes de Teshuvá. La palabra Teshuvá se puede traducir básicamente de dos maneras: retorno o arrepentimiento, y son intercambiables de acuerdo al contexto. Entonces directamente vamos a utilizar la palabra Teshuvá. Hay un precepto positivo que consiste en que retorne el pecador de su pecado frente a Dios y se confiese. La explicación de este precepto y todos los fundamentos que vienen junto con este precepto están en los siguientes capítulos. Capítulo 1, Ley 1. Todos los preceptos en la Torá, tanto preceptos positivos, o sea que uno tiene que ir y hacer algo, como preceptos prohibitivos o llamados negativos, que la persona tiene que evitar hacer algo, si la persona transgredió alguno de ellos, tanto si lo hizo a propósito o si lo hizo sin querer, cuando haga teshuvá y retorne de su pecado, está obligado a confesarse frente a Dios, bendito sea. Por cuanto está escrito, un hombre o una mujer, cuando hagan alguno de los pecados que las personas pueden hacer, etcétera, el versículo termina diciendo, y van a confesar su pecado que hicieron. Y este es el concepto de vidui, esa es la palabra confesión en hebreo, de palabra, justamente pronunciar el vidui, la confesión. Y esta confesión es un precepto positivo. En eso consiste, según la opinión del Rambam, la mitzvah, el precepto de teshuvah, de arrepentimiento, la confesión. ¿Cómo es una confesión? La persona dice, por favor Dios, y dice tres palabras en hebreo, y ahora las traduzco: hatosi, ovisi, poshati. Hatosi significa un pecado sin querer. Avon, un het, es un pecado sin querer. Un avon es un pecado que la persona hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo, pero no pudo contenerse. La pasión fue demasiado fuerte. Y pesha significa un pecado que la persona hizo a propósito, para rebeldía contra Dios. Entonces la persona pronuncia estas tres palabras, que las tres se pueden traducir como pecados, solamente que son diferentes tipos de pecados. Entonces, básicamente, pequé frente a ti e hice tal y cual cosa. Y he aquí, me arrepiento, me avergüenzo de mis acciones y no quiero retornar a esta cuestión más. Este es el final de la confesión. Y esto es lo principal de la confesión. Y toda persona que se confiesa mucho y amplía este asunto de la confesión es loable. Y también las personas que tienen que traer ofrendas de pecado u ofrenda de culpa por diferentes pecados, en el momento en que traen sus ofrendas por sus pecados sin intención o por sus pecados a propósito, la mayoría de las ofrendas son por pecados sin intención. Hay algunos casos en los cuales también hay pecado, ofrenda por pecado a propósito. En esos casos, cuando traen su ofrenda, no se expía para ellos con su ofrenda hasta que hagan teshuvá, hasta que se arrepientan y confiesen con una confesión de palabras, por cuanto está escrito, y confesarán por aquello que pecaron. Y también todas las personas que son culpables de muertes en el juzgado terrenal o que son culpables de recibir latigazos, no se expía para ellos el pecado que hicieron con su muerte o con el hecho de que recibieron latigazos hasta que hagan teshuvá, hasta que retornen y se confiesen. Y también una persona que daña a su prójimo o daña su dinero, las propiedades del prójimo, a pesar de que le pagó lo que le corresponde pagar por el daño que hizo, no expía hasta que se confiese y retorne de hacer esto y no lo haga nunca más, como está escrito, de todos los pecados de la persona. 2. El chivo enviado, que se refiere al chivo que se utilizaba en Yom Kippur, en el día del perdón, y se echaba en un monte duro que se llamaba Azazel. Entonces, este chivo enviado a Azazel, por cuanto es una expiación para todo el pueblo de Israel, el sumo sacerdote se confesaba sobre este chivo en plural por todo el pueblo de Israel, por cuanto está escrito, y se confesará el sumo sacerdote, que es el que hacía la mayoría de los trabajos en Yom Kippur, lo ayudaban, pero los trabajos propiamente dichos los hacía él. Se confesará sobre él, sobre este chivo, todos los pecados del pueblo de Israel. Este chivo enviado expía sobre todas las transgresiones de la Torá, tanto las poco graves como las más graves, tanto si las personas transgredieron a propósito como si lo hicieron sin querer, tanto si sabían lo que transgredieron como si no sabían que transgredieron. Todo es expiado por este chivo enviado, siempre y cuando la persona haya hecho teshuvá, se haya arrepentido. Pero si la persona no hizo teshuvá, no se arrepintió, este chivo no le expía excepto los preceptos poco graves. ¿Y qué son los preceptos poco graves? ¿Y qué son los preceptos graves?
Los preceptos graves son las transgresiones que reciben como castigo muerte en el juzgado terrenal o cares o ser recortado del pueblo de Israel. Y el juramento vano significa, por ejemplo, una persona que jura por algo que es conocido por todo el mundo. Te juro que el hombre es un hombre, o que la mujer es una mujer. O un juramento falso. Por ejemplo, un juramento falso es, te juro que comí tal cosa y no lo comió. Te juro que no comí tal cosa y lo comió. A pesar de que no tiene un castigo de cares, de ser recortado del pueblo de Israel, esos juramentos son parte de los preceptos graves. Por cuanto el versículo dice que Dios no va a limpiar este pecado cuando menciona el nombre de él en vano, o sea, los juramentos en vano, o mentira, etc. Y el resto de los preceptos prohibitivos y los preceptos positivos que no tienen castigo de ser recortados del pueblo de Israel son parte de los preceptos poco graves. 3. Hoy en día que no tenemos templo construido y no tenemos un altar para hacer expiación, no hay otra solución excepto Teshuvah. Entre paréntesis, es la opinión del Rambam, de Maimónides, que si supiésemos exactamente dónde estaba el altar, porque un profeta nos dice dónde estaba el altar, etc., podríamos hacer ofrendas incluso si el templo no está construido. Esto el Rambam lo dice en las leyes del Beis Hamikdash, en el libro de Avoida de trabajos, etc. Cerramos paréntesis. Teshuvah, el retorno, el arrepentimiento, expía todas las transgresiones. Incluso un malvado que fue malvado durante toda su vida y al final de sus días hizo Teshuvah, se arrepintió, no le mencionamos en el juicio celestial ninguna cuestión de su maldad, por cuanto está escrito, y la maldad del malvado no lo va a hacer tropezar, el malvado no se va a tropezar con su propia maldad en el día en que va a retornar de su maldad. Esto es un versículo en Yehezkel, el capítulo 33, el versículo 12. Y el día mismo, la esencia misma del día Yom Kippur, de perdón, expía para aquellos que retornan, por cuanto está escrito, porque en este día se va a expiar para ustedes. 4. A pesar de que el retorno, es decir, la Teshuvah, expía por todas las cuestiones, y la esencia del día de Yom Kippur, del día del perdón, expía, hay transgresiones que son expiadas en el momento mismo, inmediatamente, en cuanto la persona hizo Teshuvah, se arrepintió, y hay transgresiones que no son expiadas sino después de tiempo. ¿Cómo funciona? Si la persona transgredió los preceptos positivos que no tienen un castigo de ser recortado, por ejemplo, comer matzá en Pesach, si la persona, Dios libre y guarde, no come matzá en la noche de Pesach, recibe, pan ácimo, eso, la matzá recibe castigo de cares, es una excepción en la Toira. Pero todo el resto de los preceptos positivos que no tienen el castigo de cares, la persona transgredió, o sea, no cumplió aquello que Dios dijo que había que hacer, la persona se arrepintió, no se mueve de ahí, esa es la traducción literal, hasta que lo perdonan. Inmediatamente lo perdonan. Y sobre estas cuestiones está escrito, retornen mis hijos rebeldes, voy a curarlos por su retorno. Inmediatamente en cuanto retornan, los voy a curar. Si la persona transgredió un precepto prohibitivo que no tiene el castigo de cares, de ser recortado, por ejemplo, la persona se vistió con lana y lino, se llama shatnes, y eso está prohibido, y la persona lo hizo, y se trata de un precepto positivo que tampoco tiene muerte en el juzgado terrenal, y la persona hizo teshuvah, se arrepintió, esa teshuvah queda pendiente, y el día de Yom Kippur, el día del perdón, va a expiar finalmente por esta persona. Y sobre este tipo de transgresiones está escrito porque en este día expiará para ustedes. Si la persona transgredió preceptos que tienen el castigo de cares, ser recortado del pueblo de Israel, o la muerte en el juzgado terrenal, y la persona se arrepintió, ese arrepentimiento más sumado al día de Yom Kippur, el día del perdón, quedan pendientes. Y los sufrimientos que vienen sobre la persona finalizan la expiación. Y siempre este último tipo de preceptos no son expiados en forma plena hasta que vengan sobre la persona sufrimientos. Y sobre este tipo de preceptos está escrito, y voy a cobrar, por así decir, con un bastón, con golpes, tus pecados a propósito, y con sufrimientos, tus pecados hechos, porque no pudieron aguantar la pasión, como explicamos al comienzo del capítulo, los tres lenguajes. Het, de vuelta, pecados sin intención, avon, pecados que la persona sabía lo que estaba haciendo, pero no pudo aguantar su pasión, y pesha, pecados hechos a propósito. ¿En qué caso decimos que funcionan de esta manera la expiación?
cuando la persona no profanó el nombre de Dios en el momento en que estaba transgrediendo. Pero la persona que hace Hilul Hashem, profana el nombre de Dios, a pesar de que hizo Teshuvah, se arrepintió y llegó el día de Yom Kippur, y el día del perdón está ahí, y la persona está fuerte en su arrepentimiento, y vinieron sobre él sufrimientos, aún así no expía en forma plena hasta que muera, sino que la teshuvá, el arrepentimiento, y el día del perdón y los sufrimientos, las tres cuestiones quedan pendientes, y es la muerte la que expía, por cuanto está escrito y queda revelado en mis oídos, Dios de las huestes, ¿acaso será expiado el pecado este, o sea, de Hilul Hashem, de la profanación del nombre de Dios, para ustedes hasta que mueran? Y esto es un versículo en Ishaya, el capítulo 22, el versículo 14.